Anás y Caifás, dos figuras influyentes en el ámbito religioso de Jerusalén, fueron los arquitectos de la conspiración que llevó a la crucifixión de Jesús. Estos sacerdotes, junto con el Sanedrín, un consejo de líderes religiosos y legales, tramaron una acusación contra Jesús, utilizando pruebas falsas y testigos mentirosos para asegurarse de que sería condenado. En el Evangelio de Mateo se detalla cómo buscaban cualquier excusa para arrestar a Jesús, pero fue durante la celebración de la Pascua cuando finalmente lograron apresarlo. Durante el juicio, Caifás, el sumo sacerdote en funciones, confrontó a Jesús y lo acusó de blasfemia por declararse hijo de Dios. Jesús respondió con palabras llenas de poder y promesa, afirmando que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras fueron consideradas como una blasfemia extrema, lo que selló su destino y llevó a su sentencia de muerte. En ese tiempo, Jerusalén estaba bajo el dominio romano, y los líderes locales, incluidos los religiosos, se encontraban en una encrucijada entre el mundo espiritual del templo y el político de las autoridades romanas. El templo era el corazón de la vida judía, y controlarlo significaba también tener poder político. Anás y Caifás, pertenecientes a la secta saducea, sobresalieron como sumos sacerdotes, consolidando su poder en el templo y asegurando su influencia mediante un sistema de nombramientos familiares, haciendo del sacerdocio una institución casi dinástica. Los romanos, interesados en mantener la paz en sus provincias, permitían que los líderes judíos controlaran los asuntos religiosos mientras no desafiaran la autoridad imperial. Esta dinámica creó una delicada balanza de poder que Anás y Caifás manejaban con habilidad política, utilizando su posición para mantener el control sobre la vida religiosa y social de Jerusalén. Anás y Caifás estaban unidos tanto por lazos familiares como políticos. Anás había sido sumo sacerdote en varias ocasiones, y aunque ya no ocupaba oficialmente el cargo, controlaba el sacerdocio desde las sombras. Su yerno, Caifás, asumió el puesto de sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo, creando una dinastía que ejercía un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos de Jerusalén. Esta relación permitió a Anás mantener una fuerte influencia en el templo a través de Caifás, quien actuaba como su ejecutor. Además, su influencia también se extendía al comercio en el templo, controlando el lucrativo negocio del cambio de monedas y la venta de animales para sacrificio. Este control económico no solo les proporcionaba riqueza, sino también un medio para ejercer poder sobre los peregrinos que venían a adorar y ofrecer sacrificios, asegurando así su dominación sobre el pueblo judío. Caifás fue una figura clave en la conspiración para ejecutar a Jesús. En el Evangelio de Juan, tras el milagro de la resurrección de Lázaro, Caifás argumentó que era mejor que un hombre muriera por el pueblo que toda la nación pereciera. Esta declaración, considerada profética, selló el destino de Jesús y llevó al consejo a decidir su ejecución. La creciente popularidad de Jesús y su mensaje, que desafiaba las tradiciones establecidas y criticaba la hipocresía de los líderes religiosos, representaba una amenaza directa a la autoridad de Anás y Caifás. Sus enseñanzas y milagros habían atraído a grandes multitudes, aumentando la preocupación de los líderes religiosos de que su influencia pudiera desestabilizar el frágil equilibrio de poder con los romanos. Para Caifás, eliminar a Jesús no solo era una medida para proteger su posición, sino también un esfuerzo por mantener la paz y evitar una posible represión romana que podría resultar de cualquier tipo de levantamiento popular. Después de la crucifixión de Jesús y su resurrección, Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús estaba vivo, lo que lo llevó a una intensa persecución de los primeros cristianos. Ordenó el arresto de Pedro y Juan y autorizó a Saulo a perseguir a los seguidores de Jesús. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, tanto Caifás como Poncio Pilato fueron depuestos, marcando el fin de su control. La destitución de Caifás reflejó las crecientes tensiones entre judíos y romanos, y aunque su familia continuó siendo influyente, su poder nunca volvió a ser el mismo. La caída de Caifás también puede interpretarse como una consecuencia de su propia arrogancia y la resistencia a aceptar los cambios que el mensaje de Jesús traía. La nueva comunidad cristiana, a pesar de la persecución, continuó creciendo y difundiendo su mensaje, socavando aún más la antigua estructura de poder que Caifás y Anás habían intentado preservar. Según algunas fuentes, Caifás fue asesinado durante la captura de Jerusalén por los romanos, mientras defendía el templo. La destrucción del templo, profetizada por Jesús, fue vista por algunos teólogos como un castigo divino por la injusticia cometida contra él. Anás, por otro lado, murió de manera trágica,
Algunos relatos sugieren que se golpeó la cabeza al darse cuenta de su papel en la muerte de Jesús. La familia de Anás, conocida por su poder e influencia, dejó un legado de intrigas y conflictos que resuenan en la historia religiosa y política de la época. La desaparición física de estos líderes simbolizó también la decadencia del viejo orden religioso que se había opuesto a Jesús. Su caída fue un preludio a la destrucción total del templo en el año 70 después de Cristo, un evento que marcó el fin de una era y el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo judío y del cristianismo naciente. La dinastía de Anás y Caifás se desarrolló en un periodo de grandes tensiones políticas y religiosas. Los romanos, aunque permitían cierta autonomía en asuntos religiosos, mantenían un control férreo sobre cualquier actividad que consideraran potencialmente subversiva. Los sumos sacerdotes, como Anás y Caifás, debían navegar estas aguas turbulentas, manteniendo la paz con los romanos mientras administraban el templo y atendían las expectativas espirituales del pueblo judío. Este equilibrio delicado requería una gran habilidad diplomática y una disposición a comprometer principios religiosos por estabilidad política. Las decisiones tomadas por Anás y Caifás reflejaban esta tensión constante y la difícil posición en la que se encontraban, tratando de mantener su poder en medio de fuerzas externas e internas que amenazaban con desestabilizar la región. Controlar el templo no solo significaba poder religioso, sino también un considerable poder económico. Los sacrificios y las ofrendas eran fundamentales en la vida religiosa judía, y el templo actuaba como el centro de estas actividades. Los cambistas y vendedores de animales para sacrificios operaban bajo la supervisión del sumo sacerdote, lo que generaba ingresos significativos. Este control económico permitía a Anás y Caifás ejercer su influencia y mantener su posición privilegiada. Además, el templo era un símbolo de identidad nacional y espiritual para el pueblo judío, y quien lo controlaba, también controlaba una parte crucial del corazón y la mente del pueblo. La administración del templo por parte de Anás y Caifás fue, por lo tanto, no solo una cuestión de poder material, sino también una estrategia para consolidar su legitimidad y autoridad en un entorno político volátil. El juicio de Jesús ante Anás y Caifás es uno de los eventos más dramáticos en los evangelios. En el relato de Juan, Jesús es primero llevado ante Anás, quien lo interroga antes de enviarlo a Caifás. Durante el juicio, Caifás lo acusa de blasfemia y en una escena tensa, se rasga las vestiduras en señal de indignación. La decisión de entregar a Jesús a los romanos para ser crucificado fue un acto de desesperación política, diseñado para eliminar una amenaza a su poder. Este juicio no solo fue un proceso legal, sino también una confrontación de principios y poderes. Jesús, con su calma y dignidad, representaba la verdad y la justicia divina, mientras que Anás y Caifás, con sus intrigas y manipulaciones, simbolizaban la corrupción y el abuso de poder humano. La dinámica de este juicio puso en evidencia la profunda brecha entre la nueva enseñanza de amor y justicia de Jesús y el antiguo orden religioso que Anás y Caifás defendían con tanta ferocidad. Las enseñanzas de Jesús, que abogaban por la justicia, la misericordia y la verdad, chocaban frontalmente con el sistema establecido por Anás y Caifás. Jesús denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos y llamaba a una reforma espiritual, lo que erosionaba la base de poder de los sumos sacerdotes. Su popularidad creciente entre el pueblo también representaba un peligro para la estabilidad política y religiosa que Anás y Caifás intentaban mantener. Las multitudes que seguían a Jesús, atraídas por sus palabras de esperanza y sus milagros, eran una clara señal de que el control de los líderes religiosos estaba siendo desafiado. Este desafío a la autoridad establecida era intolerable para Anás y Caifás, quienes veían en las enseñanzas de Jesús una amenaza no solo a su poder personal, sino también al orden social y religioso que habían construido y del que dependía su legitimidad. La declaración de Caifás de que es mejor que un hombre muera por el pueblo tiene un eco profundo en la narrativa cristiana. Aunque Caifás hablaba desde una perspectiva política, los cristianos posteriores vieron en sus palabras una profecía involuntaria de la misión redentora de Jesús. Esta ironía trágica subraya la complejidad de los eventos que llevaron a la crucifixión y cómo los planes humanos a menudo cumplen propósitos más grandes en el marco de la fe. La perspectiva de Caifás era pragmática, buscando evitar una posible insurrección que pudiera atraer la ira de los romanos y causar más sufrimiento a su pueblo. Sin embargo, desde la óptica cristiana, sus palabras adquirieron un significado mucho más profundo, interpretándose como una confirmación divina del sacrificio de Jesús por la humanidad. Esta doble interpretación de la profecía de Caifás revela la profunda conexión entre lo humano y lo divino en la narrativa de la pasión.
El legado de Anás y Caifás es uno de poder y corrupción, pero también de participación en uno de los eventos más significativos de la historia cristiana. Su papel en la condena de Jesús los coloca como antagonistas en la narrativa del Nuevo Testamento, pero también como figuras que, involuntariamente, ayudaron a cumplir el destino de Jesús. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo años después se ven por algunos como una consecuencia de sus acciones, una lección sobre los peligros del poder mal utilizado. El impacto de sus decisiones resonó mucho más allá de su tiempo, influenciando la forma en que se entendió y se vivió la fe cristiana en los siglos posteriores. La historia de Anás y Caifás es una advertencia sobre cómo el deseo de mantener el poder puede llevar a decisiones destructivas, pero también una prueba de cómo incluso los actos más oscuros pueden ser utilizados para un propósito mayor en el plan divino. Tras la resurrección de Jesús, la persecución de los primeros cristianos se intensificó bajo la dirección de Caifás. Los apóstoles, que proclamaban la resurrección de Jesús, fueron arrestados y encarcelados. Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, fue uno de los principales agentes de esta persecución, operando con la autorización de Caifás. Este periodo de represión, sin embargo, solo fortaleció la fe de los seguidores de Jesús y ayudó a expandir el cristianismo más allá de las fronteras de Jerusalén. La persecución inicial, aunque violenta, sirvió para consolidar la identidad y la cohesión de la comunidad cristiana. Los relatos de martirios y sufrimientos se convirtieron en historias de fe y perseverancia, inspirando a más personas a unirse al movimiento cristiano. La feroz oposición de Caifás, en lugar de destruir la nueva fe, la purificó y la preparó para enfrentar y superar las adversidades futuras. La historia de Anás y Caifás continúa resonando en la teología y la cultura cristiana. Su papel en la pasión de Cristo es un recordatorio de los peligros de la corrupción y la hipocresía en el liderazgo religioso. Al mismo tiempo, su historia es una ilustración de cómo los planes humanos, incluso los más siniestros, pueden ser utilizados para cumplir propósitos divinos más grandes. La figura de Caifás, en particular, sirve como un símbolo de las complejidades y desafíos de liderar en tiempos de crisis. En un contexto contemporáneo, su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad, sobre cómo las decisiones tomadas en el ámbito del liderazgo pueden tener consecuencias profundas y duraderas. La vida de Anás y Caifás nos enseña que el verdadero liderazgo requiere integridad y humildad, y que el abuso de poder puede llevar a la ruina tanto personal como comunitaria. Anás y Caifás, aunque vistos como villanos en la narrativa cristiana, son también personajes trágicos atrapados en las corrientes de la historia y la política de su tiempo. Su deseo de mantener el poder y el control sobre el templo los llevó a decisiones que tuvieron consecuencias profundas e imprevistas. La historia de su complicidad en la muerte de Jesús y su posterior caída es una lección duradera sobre el uso y abuso del poder, y cómo, a pesar de todo, los eventos se desarrollan según un plan divino más grande. A través de sus acciones y sus consecuencias, vemos reflejados los dilemas y desafíos que enfrentan los líderes de todas las épocas. La narrativa de Anás y Caifás es un recordatorio constante de que la historia es moldeada por las decisiones humanas, pero también guiada por una mano divina que utiliza incluso los actos más oscuros para traer luz y redención al mundo.